Muy buenas noches, gracias por acompañarme en una emisión más de Debate 22. Seguramente se acordará que hace algunas semanas hablamos sobre nuestras raíces indígenas y todo lo que culturalmente se ha hecho en este país por borrarlas o por negarlas. Si ya de por sí esto es complejo, imaginen ustedes cuando hablamos de nuestras raíces negras. La colonización de nuestro continente trajo consigo pues un considerable tráfico de esclavos negros a partir del siglo XVI, lo que significó un nuevo mestizaje entre indígenas, españoles, criollos y negros. Poco hablamos de ello, muy poco entendemos de esta raíz que ha conformado lo que algunos llaman la tercera raíz. Lo cierto es que los afromexicanos forman parte de nuestra cultura, no sin rechazos y sin prejuicios. Así es que, pues hoy vamos a entrarle a este tema con tres grandes personajes. Muchísimas gracias por estar conmigo. Voy a empezar por ti, ya que te tengo de este lado. Jaime Chabot, pues un hombre muy querido, un dramaturgo muy reconocido en México. Eres fundador, junto con Marisol, ahora ya nos van a platicar de este Teatro Mulato, y bueno, desde ahí han hecho muchísimo trabajo ambos, pues para visibilizar lo que culturalmente significa la afromexicanidad y también tratar de compartir, ¿no?, todos estos conocimientos. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Y bueno, Marisol, eres actriz colombiana. Así de Cali, ya 16 años me decías que tienes aquí en México. Ya naturalizada mexicana. Muy bien. Y bueno, pues tú en pareja con Jaime Chabot formaron el Teatro Mulato y ambos, más allá de su trabajo, pues también son padres de dos hijos afrodescendientes, ¿no? Euroafrodescendientes. Exactamente. ¿No? Sí. Pues muchas gracias, Marisol. Gracias. Y bueno, pues contigo muchísimas gracias, Karina. Cristina, ya te estoy cambiando, siempre te he estado cambiando. Cristina Giles, muchísimas gracias. Tú también eres actriz, bueno, una artista multidisciplinaria, igual que las dos, trabajando en el terreno del teatro, del cine, de la televisión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quiero empezar contigo, Jaime, si me lo permites. ¿De dónde viene todo esta preocupación, este trabajo que empiezas a hacer con Teatro Mulato? Bueno, Mulato Teatro. Mulato Teatro. Sí, le dimos la vuelta. Bueno, bueno, Marisol y yo nos conocemos en Colombia, ya nos enamoramos y en fin, sucedió lo que tenía que suceder. Y yo la conocí haciendo teatro. Ella pertenecía, yo creo que todavía está en su ADN, a una agrupación artística emblemática y muy particular colombiana, que es Teatro Esquina Latina, que además ellos llevan 35 años haciendo teatro comunitario en veredas, comunidades, municipios del Valle del Cauca. Y que bueno, Cali es una ciudad eminentemente negra, ¿no?, eminentemente afrodescendiente. Y bueno, cuando llegó a México nos topamos con muchos prejuicios, ella lo podrá decir mejor. Aquí no se les ocurría a los directores de escena mexicanos que si están montando una obra gringa, bueno, pues en Estados Unidos hay afrodescendientes, hay actores negros, entonces no la invitaban a trabajar, en fin. Entonces fuimos generando nuestros propios proyectos y así comenzamos haciendo una obra para niños mía que se llama Pipí, que ha circulado por el mundo, incluso en varios idiomas, y lo estrenamos con Marisol. Y Marisol sí, y comenzó a generar otros espectáculos. Habían hecho en Cali un espectáculo que se llama Cuentos Eróticos Africanos, que después del Decamerón Negro, en México, y que ¿no?, ya lleva 16 años. ¿Cuántos años? No, como 12. ¿Aquí en México? Sí, 10 12, años. 10 años, un poco más, yo creo. Y bueno, y de ahí nos fuimos encadenando. Yo adapté una obra de una argentina, un texto maravilloso que se llama Cocinando con Elisa. Lo adapté sí, con Mari Carmen Farías, ¿no? Exacto, Así es. con la Paco, con Mari Carmen Farías, y en fin, después Yanga, Niños Chocolate. Pero alguna vez, pensaron ustedes el inicio de este teatro enfocado a reflexionar sobre la negritud, tenía que ver un poco con esta imposibilidad, en tu caso, Marisol, de no encontrar
papeles claves que dieran a tu papel, a tu perfil, o cómo se fue dando eso? Porque imagino que no debe haber sido nada fácil. Tú llegas y te enfrentas a una cantidad de prejuicios que, tú me dirás si me equivoco, ¿en Colombia se maneja de una manera distinta o es igual? Se maneja de una manera distinta, como dice Jaime. Mi ciudad, Cali, es de las ciudades más grandes de mestizaje afrodescendiente, entonces está aceptado la afrodescendencia, está aceptada el mestizaje como tal. Aquí en México, cuando llego, está invisibilizado totalmente, o sea, no hay afromexicanos cuando llego, a tal punto que siempre que te ven en la calle es, ¿de dónde eres? Eres extranjera, ¿ya? De entrada eres extranjera si tienes piel oscura. Entonces, al principio fue lo que dice Jaime, generar este medio de trabajo por el cliché de que una mujer afro no puede ser Julieta, porque Shakespeare nunca se imaginó a una Julieta negra con un Romeo de tez clara. Entonces empezamos a hacer ese trabajo, pero después, eso empezó en el 2005, en el 2014 que retomamos nuevamente cuentos eróticos africanos, ya queríamos como una filosofía. Nuestros hijos, como bien dijiste, tenemos 2. Que se queríamos mulatos. Tal cual. Sí, totalmente. Tal cual, pero queríamos dejarle toda la filosofía de qué es ser afrodescendiente y en México, ¿no? ¿Qué es ser afrodescendiente en México, Cris? Híjole, híjole, pues es muy duro y al mismo tiempo es algo muy bello. Siento que está en ambos extremos. Como bien dice Marisol, o sea, para empezar es que eres extranjero, ¿no? Yo tengo la suerte de ser tercera generación de afromexicana. Mi abuela nace en el puerto de Veracruz y pues ella es negra, igual mi papá. Entonces crecer en el Bajío, donde la gente tiene otro tipo de forma de pensar, otra forma de, pues como sociedad, fue muy duro, ¿no? De repente... Porque naciste en Guanajuato. Nací en León, saludos a León, Guanajuato. Y sí, pues mis hermanas, ¿no? Por ejemplo, y yo, pues todas somos mulatas. Entonces sí, las reacciones de la gente, de repente te esperabas cualquier forma de reacción, ¿no? Desde una burla porque no entienden la forma de tu cabello o del color de piel. Entonces, pues así me tocó crecer, ¿no? Igual una parte muy bonita es que mi familia, pues es artista, son titiriteros, y pues a mí me tocó crecer como una niña actriz, entonces también llevar esa parte de repente a pueblos, ¿no? Muy inhóspitos en la sierra, allá la Sierra Gorda de Guanajuato, ¿Y cómo te asumía, cómo te veía la gente en el montaje de las obras? Pues era muy era muy chistoso porque de repente puedes estar, por ejemplo, en algún punto de Pinalito de Palomas y tenías 40 niños viéndote así, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, como una cosa muy rara, ¿no? Más interesado en el físico que en lo que estás transmitiendo. Sin embargo, es muy interesante porque en Guanajuato hubo una chispa, una huella negra bastante importante. No? Y de la que se sabe muy poco, porque conocemos más el tema de Veracruz, como tú dices, y de Guerrero, ¿no? Pues las costas, ¿no? Es muy común que, seguramente eres costeña, ¿no? Donde sí se tiene como, ahí debe de estar la negritud, pero fuera de no. Entonces la gente no reconoce la negritud fuera de las costas y eso es muy interesante. En el norte tenemos comunidades, en Zacatecas hay comunidades, en Guanajuato hay comunidades. Y pues esa diáspora africana que de repente está muy metida desde años y años en estas zonas, la gente no se asume como negro y eso es muy loco, o sea, porque dices, o sea, se asumen como la parte indígena, ¿no? Como indios y no como afros. Vamos a hacer una pausa, Jaime, ahí quisiera que compartiéramos toda tu experiencia porque has vinculado esa parte académica mucho con la historia y los relatos orales. Uy, sí. Regresamos, no se vaya. Bien, pues regresamos a seguir hablando sobre este apasionante tema, la afromexicanidad. Antes de irnos a la pausa, Jaime comentaba, Cris, que no se habla de esta raíz, la asumimos como en las costas, pero hay una y todas las políticas de Estado están enfocadas a Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Coahuila, y se acabó.
y Morelos, y Guanajuato. ¿No? Mulato Teatro lleva, tenemos 9 años con un pie en el municipio de Tlaltizapán, Morelos, y es increíble, es zona cañera. La caña no la trabajaron los indios. Los indígenas. No, bueno, no, yo... la caña la trabajaron... No, fue solamente esclavos africanos, ¿no? Los maestros de azúcar, quien cortaba la caña, quien sembraba, también minería, por ser mucho más resistentes físicamente. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio intercensal del INEGI de 2015, solo 8,200 y tantas personas se reconocían en Morelos como afromexicanas. Y pues es completamente absurdo. A 2,000 metros de la casa que tenemos en Ticumán, de la sede de Mulato Teatro en Morelos, en la hacienda de Xochimancas, en el siglo XVI, había por lo menos 300 esclavos negros. En Yautepec, a 17 kilómetros, había, que eso es un dato reveladorcísimo, porque siempre se pensaba que solo era en Veracruz, había un centro de venta de esclavos en el siglo XVII y XVIII. Morelos, ¿qué te gusta? Que haya tenido una población negra de varios miles de personas en siglo XVI y XVII, cuando la población indígena y española eran también bastante reducidas. Y la propia Ciudad de México. Aguirre Beltrán, el gran antropólogo, nos dice que, no me acuerdo exactamente el año, si 1626 o 28, en el censo de población en la Ciudad de México, eran 80,000 personas en la Ciudad de México. ¿80,000 afrodescendientes? No, 80,000 habitantes. Ajá. Y eran 12,000 españoles, 50,000 negros, y el resto indígenas. Por supuesto, en la periferia es donde se acomodaba muchísimo de la población indígena, pero era una ciudad negra, esencialmente era una ciudad negra. También por eso les daba cosita a los españoles, y bueno, por eso hubo el ahorcamiento y desmembramiento de 35 negros en 1612, por una supuesta revuelta de negros, en fin. Siempre ha habido un miedo, ¿no? Un temor a la negritud, por diversas razones. En tu caso, por ejemplo, Marisol, cuando dices que en Colombia ciertamente se vive de una manera distinta, ¿cómo se asume, digamos, allá, y cómo lo vives tú aquí, en estos dos terrenos, ¿no? Mira, Colombia tenemos un camino muy recorrido en comparación a México, que apenas se está labrando. Aquí ya hay todo un movimiento, Huella Negra, y varias personas que apoyan para que se visibilice la afrodescendencia y para que haya políticas que beneficien ya a esta población. En Colombia, si hago el símil, nosotros tenemos el camino recorrido como los indígenas acá. Todas las políticas que tienen los indígenas acá para ser visibilizados, para poder estar en la política, para poder tener los apoyos económicos gubernamentales, nosotros lo tenemos en Colombia. Los afrodescendientes están en el gobierno, son visibles y se reconocen como tal y se aceptan como tal. ¿Hay discriminación? La hay. ¿Hay racismo? La hay. ¿Ya? Ahora, pero en México lo que pasa es que esta lucha tiene muy poco tiempo, entonces apenas año, el mes pasado, se logró lograr el reconocimiento constitucional por parte del Senado. Así digamos, es un gran punto, ¿no? Es un paso grande, ¿ya? Porque entonces ya empieza a aparecer ya en el gobierno, cuando antes, por lo que decía Cristina, o sea, las personas no se reconocen como afrodescendientes, reconocen más su parte indígena, porque acuérdate que el mestizaje aquí, como los indígenas tenían vientre libre, los afrodescendientes se mezclaban más con indígenas que con su propia color de piel.
Entonces, por eso también fue como disminuyendo la piel oscura y los afrodescendientes. Tú vas al mismo Yanga y entonces te encuentras que ya casi en la misma población no hay tantos afrodescendientes, sino más mulatos o más, los afrodescendientes mexicanos son más con rasgos indígenas, pero con piel oscura. Pero no se reconocen como afrodescendientes, sino como indígenas. Pero cuando van a reclamar estos apoyos económicos, las mujeres o los hombres que están dirigidos para los indígenas, no los reconocen como tal. Dice, tú no eres ni indígena, ni eres de tez clara, ¿qué eres? Eres extranjera, no te puedo dar el apoyo para las mujeres vulnerables porque tú no apareces en la Constitución y en ningún proyecto aquí escrito no estás. Entonces no te puedo ayudar. Entonces ahorita este paso que se acaba de dar en la Constitución es enorme, justo por eso, ¿no? En tu caso, Cristina, ¿a qué problemas te has enfrentado en términos de la discriminación, de una discriminación racial? Porque me imagino que eso ha impactado también en tu trabajo, ¿no? Sí. El tema de la belleza, el tema del prototipo, porque todo está como blanqueado, ¿no? A nivel, digamos, también del arte, ¿no? Hay que decirlo. ¿A qué te has enfrentado? Sí, pues por ahí yo decía, bueno, pues ni modo, ¿no? Nos toca sufrir la doble condición de ser negra y ser mujer. Así que afrofeminismo. No, pero, o sea, fíjate que es muy fuerte, sí, totalmente. Hablaba con unas amigas brasileras que, pues es muy fuerte, ¿no? Me sorprendía cómo hay tanto racismo en Brasil, casi a un grado de una apartheid, ¿no? Y donde tienes una población negra en su 80%. En el caso de Coajinicuilapa, ¿no? Que son nuestras zonas más negras, uno llega y 80% de la población es negra. Ahí me decían güera, y yo decía, sí, soy güera, claro, ¿no? Sí. Sin embargo, la gente, pues, viviendo en comunidad, a veces no se da cuenta de su situación o de su condición hasta que sale, ¿no? Un poco regresando a lo de los temas del derecho, una de las cuestiones por las cuales les negaban a las comunidades afrodescendientes es porque les preguntaban, ¿y tú qué lengua hablas? Que si eres, o sea, ¿no? Dices, pues hablo español, ¿no? Pues, es así. Y pues bueno, uno se enfrenta a muchas cosas, ¿no? Yo como artista, mi principal objetivo es trabajar hacia los niños, que creo que es pues nuestras generaciones las que tienen que ir cambiando las formas de pensar el racismo. Si te contara todas las cosas que he vivido de racismo, pues dirías, wow, ¿no? Hace poco me tocó hacer un ejercicio muy interesante sobre racismo. Y a lo mejor lo han visto por ahí, estoy spoilerseando. Es un ejercicio donde ponen a diferentes tipos de perfiles, en este caso en la Ciudad de México, y se les van haciendo ciertas preguntas para identificar estas cuestiones de racismo. Una de las preguntas que se me hizo muy interesante, de las primeras, fue, tú, por ejemplo, en el último mes, ¿has visto en publicidad que no sea del gobierno, personas con tu tono de piel y con tus características físicas? Pues, si la respuesta es sí, das un paso para adelante, si la respuesta es no, da un paso para atrás. Tristemente yo quedé hasta atrás, o sea, de todo este ejercicio yo quedé hasta atrás. Me preguntaban, ¿te sorprende? Y la verdad es que no me sorprende. ¿Por qué? Porque no solamente en la parte del Bajío, donde quizás es mucho, mucho menor que aquí en la Ciudad de México, donde ya la diáspora de generaciones en cuestión a afromexicanidad como primeras, segundas generaciones de, por ejemplo, amigos, ¿no? Africanos, colombianos, cubanos, que tienen a sus hijos acá, la forma de que les toca vivir su afromexicanidad es distinta, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa, me quedo con esta importante reflexión porque quiero regresar a ello después de esta pausa. Bien, pues regresamos a hablar sobre ese tema apasionante, la afromexicanidad. Y antes de irnos a la pausa, tocaste un tema, Cristina, muy interesante, que lo pongo sobre la mesa. Es un asunto cultural que pasa también por un entretenimiento que tiene de alguna manera blanqueada pues la televisión, o sea, los medios, ¿no? Las telenovelas, los programas de televisión, el cine incluso, ¿no? Tú decías, si nos vamos más allá, la propia historia, ¿no? Hemos blanqueado a nuestros... Desde el porfiriato, ¿no? A Vicente Guerrero, pues nunca se le ha tratado como negro, ¿no? A Juan Álvarez, Altamirano,
un largo, etcétera. Morelos. Y bueno, y también después de que Vasconcelos nos empareja a todos y somos o indios o europeos. La raza de bronce, ¿no? Y desaparece la africanidad. Ahí está la gran desaparición histórica por decreto de una de las tres raíces. Hasta yo caigo en esa trampa. No es la tercera, es una de las tres raíces. Si se jerarquiza, ya estamos fritos. Entonces, fíjate que es importantísimo desde el teatro, desde el cine, desde la trinchera que se pueda, desde la literatura, hacer una recuperación. Y además hay mil y millones de historias para contar. Es apasionante, ¿no? Marisol me dice de pronto, ya no más historias de esclavos y oprimidos, claro, ya quiero una historia ¿no? optimista. Y le digo, pues sí, porque también había cosas ahí importantes, ¿no? Acaba de ganar un chavo un premio por tratar a la esclava negra de Sor Juana, que Octavio Paz solo la menciona en unos cuantos renglones en su libro sobre Sor Juana, en Las trampas de la fe. Pero que conste, yo ya había hablado con investigadores y demás desde hace 3 años indagando. No hay información sobre eso, salvo cuando la vende, se ve forzada a vender a su esclava negra. Pero sí, por supuesto hay millones de historias para contar y hay que contar esa parte que se ha negado sistemáticamente de la historia de México. ¿Qué están contando, por ejemplo, en el caso de ustedes, desde el teatro, Cristina, tú estás haciendo muchísimo trabajo y acercándote muchísimo a los niños? ¿Cómo se les cuenta eso que tú dices, más allá, digamos que también de un estigma que rodea la africanidad, ¿no? Claro, pues mira, para mí es muy importante tomar pues nuestras raíces en general. Entonces, no solamente hablo desde la parte de lo afro, sino también desde nuestras tradiciones, por ejemplo, indígenas, nuestros sones, y ya digamos, la combinación, la fusión de lo que viene siendo en sí la afromexicanidad, ¿no? O sea, tenemos en la Costa Chica, por ejemplo, los sones de Artesa, en Veracruz el son jarocho, en la parte, por ejemplo, de Guanajuato el huapango arribeño, y muchísimas tradiciones que para mí es muy importante que los niños puedan llenar todos sus sentidos en un espectáculo multidisciplinario donde puedan escuchar historias, donde vean títeres, música en vivo, donde escuchen nuestras canciones, nuestra música tradicional, también apegada a muchos autores que también han tratado, tanto para los niños, hablar de estos temas, ¿no? Y pues principalmente visibilizarlo para que ellos reconozcan que existe, que no es algo ajeno a México y que existe. Hace poco me tocó ir a Yanga, Veracruz, al carnaval, a impartir un taller que comencé a implementar en conjunto con el INEA de aquí de la Ciudad de México, interesado en poder difundir estos temas para niños, pero principalmente hablarles a los niños afro-mexicanos de su afromexicanidad. O sea, cómo la viven. Por ejemplo, el cabello. ¿Puedo tocar tu cabello? Es como algo que ningún niño que no tiene el cabello así vive o sufre, y es muy incómodo, ¿no? Entonces, todos estos temas que parecieran que están aislados a lo que la sociedad es, ¿no? Y cómo nos trata, cómo se refiere a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, un poco hablando de estos racismos y microracismos que sufrimos como afromexicanos. En tu caso, María. Sí. Mira, al principio te estaba diciendo que como Mulato Teatro empezó a tener su filosofía, fue justo por eso, ¿ya? Cuando nuestros hijos empiezan a preguntarnos de dónde venimos, por qué nuestra piel es más oscura que los demás que habitan esta ciudad. Entonces nosotros decimos, bueno, una de nuestras tareas principales es que ellos no se sientan extranjeros en su propia tierra, ya que ellos sepan de dónde vienen y cómo llegaron los africanos a esta ciudad, a este país, y que sí existe los afrodescendientes mexicanos como tal. Entonces, la filosofía, una de las principales filosofías o misiones y visiones de Mulato Teatro es justo eso, ahondar en la historia de la afromexicanidad, que no te sientas extranjero y que te sientas parte de este territorio, que te asumas como tal y que puedas defender estas tradiciones, estas raíces, y que sepan que la mezcla, el ser diferente, no te hace menos que nadie.
¿no? Sino que te hace especial, que cada uno de nosotros somos especiales justo por esa diferencia. A mí me hacía una niña, hija de un actor muy famoso, muy querido aquí en México, no voy a decir su nombre, pero tendría como 4 años y sé que ella acostumbra a rodearse por afromexicanos en Estados Unidos, no sé si aquí, pero estábamos en una comida y me dice, estaba juega y juega con sus niños, pero no me quitaba, o sea, a donde iba siempre me miraba y de repente decide, se acerca y me dice, ¿tú por qué tienes la piel más oscura que todos los demás? ¿Por qué eres negra? Entonces yo abrí los ojos así, la vi, me sonreí y le dije, porque eso es lo bonito de ser humano, del ser humano, ¿ya? Que todos somos diferentes y que el color de piel tiene muchos tamices, ¿no? Tiene mucha variedad. Claro. Va de lo más claro a lo más oscuro. Tema, y eso es lo bonito de la variedad humana. Claro, y un tema complejísimo ahora que tocaste tú el tema con sus hijos mulatos, y un poco para despedirnos, ¿no? Porque hay muchas cosas que decir al respecto sobre este fascinante tema, pero brevemente, Jaime, ¿cuál sería ese mensaje, ¿no? que en concreto ustedes darían? Pues no existen las razas, existe el racismo. 1. Exacto. Y 2, es hora de reconocer, pero también es hora de que se deje de trabajar solo en los lugares obvios, ¿no? Porque Puebla, Guanajuato, Querétaro, Morelos, por Dios, Tabasco, etcétera. Hay muchísimos afrodescendientes. Exactamente, ¿no? Y una política de difusión, de divulgación. Yo creo que el trabajo, la tarea que tiene INEGI ya es en un ratito el año que entra, y no se ha hecho un trabajo concienzudo de trabajar con la gente para que sepa, que se pueda reconocer como afrodescendiente. Te cuento una anécdota mínima, rapidísima, porque ya sé que nos vamos. Una de nuestras actrices, en teatro comunitario, que es chapeadita, blanca, sonrosadita, etcétera, en su segundo embarazo tuvo una enfermedad que casi la mata, y el doctor le dice, no entiendo, tienes una enfermedad que solo le da a los negros. Y claro, ahí rascó y dijo, claro, sí, y ahí vengo. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esta bellísima anécdota, esta reflexión. Gracias de verdad a los tres, gracias por el trabajo que hacen. Y bueno, pues esta es su casa, como siempre, mi querido Jaime. Hasta muy pronto. Gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22.